El sol caía a plomo sobre la tierra reseca, mientras una joven embarazada se precipitaba entre los cañaverales marchitos que colindaban con el camino de tierra. Su vestido, más bien una trampa de hilachas y polvo, se aferraba a su piel como un recuerdo olvidado de días mejores. El calor la envolvía, entraba en sus poros, y cada paso se convertía en un nombrar su propia agonía. Huía sin rumbo, con un corazón que latía desesperado y un vientre que se alzaba como un monumento de retos venideros. En sus sentidos llevaban ecos de voces ajenas, de murmullos que resonaban en su mente, susurrándole que tenía que alejarse. Las semillas de su miedo florecían en la claridad del mediodía. Había dejado atrás un hogar desvanecido de risas y promesas, donde ningún rincón acariciaba aún su recuerdo, donde las paredes judías parecían más un laberinto de traiciones que un refugio de amor. Cada paso que daba la alejaba más de aquel refugio y más cerca de un futuro incierto. Cuando el viento soplaba con amabilidad, le traía la fragancia de los naranjos en flor, pero en su pecho tan solo florecía la desesperación. Cruzó el umbral de sus pensamientos, buscando consuelo en lo imposible, buscando respuestas en los tenues rayos de un sol que parecía burlarse de su camino tortuoso. Un crujido en la lejanía interrumpió sus recuerdos, un sonido inquietante que emergía de un invernadero roto que había visto días mejores. Volteó lentamente, sintiendo el peso de la vida que llevaba en su interior, el suave y continuo recordatorio de que algo sagrado le pertenecía, que era parte de un ciclo más grande. El invernadero, como una postal de otro tiempo, estaba ahora invadido por hiedra descontrolada. Parecía llamar a su tormento, un eco de su propio desmoronamiento. Se acercó con precaución. Sus pies descalzos apenas emitían susurros en la tierra húmeda, pero el miedo se asomaba en cada instante, en cada milagro roto que la rodeaba. ¿Hay alguien aquí? Su voz, temblorosa y entrecortada, se elevó en la penumbra del lugar. No había respuesta, solo el arrullo del viento que mecía las hojas marchitas de aquel templo olvidado. Con un suspiro profundo, se adentró un poco más, dejando atrás la incertidumbre de su andar. «No puedes estar sola», murmuró, hablando a la vida que crecía en ella como quien se dirige a un amigo querido. «No en este mundo». A medida que cruzaba el umbral del invernadero, un llanto lejano reverberó en sus oídos, un llanto que parecía deslizarse entre las grietas del tiempo, tan antiguo como el mismo lugar. Su corazón aceleró, y una voz suave, casi maternal, emergía de su garganta. «Shh, ya voy, ya voy». No sabía de dónde provenía ni quién lo ofrecía, pero se sintió impulsada a seguirlo. Era el arrullo que llamaba a su ser, un canto que resonaba en el eco de su vacío. La joven embarazada apuró el paso, dejando sus temores afuera, en un mundo incierto que apenas comenzaba a desdibujarse a sus espaldas. La tarde caía en el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta profundo que se desvanecía hacia el negro. La joven embarazada no sabía cuántas horas había caminado, pero la amalgama de colores en el cielo la guiaba, como una linterna perdida en un mar de sombras. La tierra bajo sus pies se volvía cada vez más irregular. Las piedras escarpadas de la llanura daban paso a un sendero estrecho que se adentraba en un pequeño bosquecillo. El aroma a tierra húmeda y a pinos la envolvía, y a medida que avanzaba, un murmullo misterioso parecía danzar entre las hojas, como si el mismo bosque le narrara secretos olvidados. Al llegar a un claro, se detuvo para tomar aliento, y entonces lo vio. Una cabaña de madera desgastada por el tiempo, con un tejado de palma que se inclinaba, como si estuviera cansado de sostener el cielo. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas de tela amarilla, que a pesar de la penumbra exterior, dejaban entrever un resplandor cálido en su interior. Así que avanzó, invitada por esa luz que parecía abrazarla en la distancia. El umbral estaba cubierto de pequeñas flores silvestres que crecían en un descuido ordenado, y al abrir la puerta, una corriente de aire fresco la recibió, trayendo consigo el olor de la madera envejecida, la tierra y un aroma dulzón a maíz cocido. El interior estaba iluminado por unas velas que titilaban con la brisa,
proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Eran sombras que parecían tener vida propia, narrando historias de tiempos idos y de almas errantes. «¿Quién va?», preguntó una voz quebrada, como el crujir de la madera bajo el peso de los años. La joven se giró alarmada para encontrar a una anciana sentada en una mecedora, envuelta en un chal de lana que una vez fue de un rojo vibrante, ahora deslavado por el tiempo. Sus ojos eran dos luceros claros que la examinaban, conocedores de un fondo de sabiduría que la chica intuía jamás podría comprender del todo. «Soy yo, una viajera», comenzó a decir, sintiendo que se le atascaban las palabras en la garganta. «Busco refugio, un lugar donde estar a salvo». La anciana sonrió al escuchar esas palabras y la invitó a acercarse, extendiendo su mano huesuda. «En esta casa el refugio se da sin preguntas, tal cual el río se desliza sin mirar atrás. Ven, ven, que el fuego apura el alma y la comida espera». A su lado, las paredes de la cabaña parecieron cobrar vida. Una joven de cabellos oscuros entró en la sala, llevando un platillo humeante, mientras un joven fornido la seguía, haciendo un ruido de pasos pesados como el crujido de árboles al caer. La mujer de cabellos oscuros sonrió cálidamente y le ofreció el plato. «Soy Lucía, y él es Felipe», se presentó, señalando al joven que la acompañaba. «Es un placer tenerte aquí. La comida es lo único que puede dar calor a esta soledad». «Eso espero», respondió la joven embarazada, sintiendo que el aroma del maíz cocido y las pequeñas hierbas que lo acompañaban despertaban un hambre olvidada. «¿Qué es?» «Sopa de maíz con frijoles y un toque de chile», dijo Felipe con la voz grave que resonaba en el ambiente como un eco lejano. «No hay nada mejor para el espíritu». Se sentaron alrededor de una mesa de madera robusta, desgastada pero bien cuidada, donde los surcos contaban historias de pasadas comidas compartidas. La joven se dejó llevar por el cálido ambiente y comenzó a comer con avidez. A medida que el líquido amarillo pasaba por sus labios, su estómago se sentía menos apretado y su corazón, refregando sus temores, parecía cantar a cada sorbo. «Viene de un lugar lejano», interrumpió de nuevo la anciana, que parecía haber recuperado un atisbo de juventud mientras hablaba. «Te lo dice mi corazón. Esa inquietud brilla en tus ojos. ¿Qué te ha traído hasta aquí?» La viajera tragó lo que tenía en la boca, sintiendo su corazón latir. Había estado preparada para relatar su historia, pero las palabras se deslizaban por su boca como agua. «No tengo más que recuerdos de un pasado que no deseo recordar. Estoy esperando un hijo», susurró, ojos desbordados de miedo. «Busco un lugar donde aprender a ser madre, donde el tiempo ayude a desdibujar lo que me duele». Felipe la miró con atención, una chispa de compasión brillando en su expresión. «Aquí las mujeres de la tierra son poderosas», dijo. «Te enseñarán a dar vida, pero también a conservarla. Este lugar no es solo un refugio, es un hogar donde florece la esperanza. Si conseguimos que te quedes, serás parte de lo que somos». La joven sintió que una sensación nueva le recorría el cuerpo, un alivio entremezclado con la inquietud de lo desconocido. Las dianas doradas de las velas proyectaban sombras en los rostros de sus anfitriones, y a medida que hablaban, el fuego en la chimenea crujía como si quisiera unirse al diálogo. Una figura alta apareció en el umbral de la puerta, su silueta oscura interrumpiendo la luz de la tarde. Su rostro no era más que un esbozo en la penumbra, pero su presencia hizo que el ambiente se tornara tenso. Era el hombre silencioso, conocido por su manera de observar y escuchar, con un respeto reverente hacia la vida que lo rodeaba. «¿Y tú qué opinas, hombre de la soledad?», preguntó Lucía con un tono de desafío en su voz. «¿Acaso no deberías dar la bienvenida a la nueva vida que se nos ofrece?» Él solo asintió, sus labios cerrados y su mirada fija en la joven. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos profundos parecían abarcar una comprensión que escuálidas palabras no podían reunir. Era como un libro guardado en un rincón polvoriento, cargado de historias sin contar. La joven sintió la presión en el aire. Él la observó, y por un momento, cada sombra de su ser
pareció ampliarse, como si las preocupaciones y el tiempo se desvanecieran en la profundidad de su mirada. Ella se sintió expuesta, desnuda ante un juicio que no sabía por qué la aterrorizaba. Se sorprendió al encontrar esa conexión con él, aunque no entendiera su silencio. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras, murmuró la anciana, rompiendo la tensión que había impregnado el ambiente. Pero recuerda, mi niña, el camino de la vida se trazará con cada decisión que tomes. La joven sintió que el aliento le faltaba. En su mente, las ideas surgieron como burbujas en un pozo de agua. ¿Cómo sería forjar su destino en medio de aquella familia que la acogía sin condiciones? Se preguntó si algún día el hombre silencioso rompería su murmullo interior. En la cabaña, la conversación fluyó como un río, pero dentro de ella, las preguntas se multiplicaban. La anciana y Lucía continuaron charlando sobre los cultivos de la región, sobre el maíz que crecía hoy más allá de cualquier expectativa, mientras Felipe, con voz pausada, relataba relatos de antaño, historias de la comunidad que nacía de las tradiciones. En ese maravilloso rincón del mundo, la joven se dejó envolver por la calidez de la vida en comunidad, la sabiduría de los ancianos y la promesa de un nuevo comienzo. Su corazón palpitaba con una vibración desconocida, mezclada con esperanza y miedo por igual. Había llegado a este refugio, donde el tiempo se adensaba y la vida renovaba sus ciclos incesantes, un lugar donde ella podría despojarse de toda carga y vestirse con los atavíos del futuro. Mientras el ocaso se convirtió en noche, la luz de las velas seguía brillando, y el fuego emitía un suave crujido, como un lamento de alivio ante la llegada de la nueva vida. La joven, ligada a su esperanza, escuchaba las risas y las historias, aún sin saber que su eternidad comenzaba allí, entre las sombras danzantes que la rodeaban y el silencio contemplativo del hombre silencioso. El viento soplaba feroz por el camino polvoriento que conducía al pequeño pueblo de Santa Lucía, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las sombras de las montañas se alargaban a la hora del ocaso y las historias de los ancianos se mezclaban con las leyendas que se contaban alrededor de la fogata. En esta comunidad, la joven Lucía cargaba sobre sus hombros un secreto tan pesado como el lazo de su vestido, un secreto que crecía dentro de ella, al mismo tiempo que las esperanzas y temores de su madre, que la observaba con ojos de acero y amor. Una mañana, mientras el sol se levantaba a duras penas en el horizonte, Lucía decidió explorar el pequeño desván de la casa familiar. Era un lugar que siempre había temido adentrarse. La luz apenas lograba filtrarse por las rendijas de las viejas tablas de madera, y cada paso que daba sobre el polvo acumulado parecía despertar a los fantasmas de recuerdos olvidados. Pero hoy era diferente. Un impulso primal la llamaba a desenterrar algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Mientras registraba los cajones de un antiguo ropero, su mano rozó un objeto que nunca antes había visto. Era una caja de madera, cuidadosamente tallada con figuras que representaban momentos de la vida cotidiana. Hombres y mujeres en labor, niños persiguiendo mariposas y un río que serpenteaba a través de un valle. La curiosidad la invadió, y sin pensarlo, sacó la caja y la abrió. Dentro, encontró una serie de cartas amarillentas, sus bordes deshilachados por el paso del tiempo. Uno de los papeles llamó su atención. Estaba sellado, con una cera que había perdido su brillo. Se trataba de una carta que su abuelo, el hombre silencioso del que tanto había escuchado historias, había escrito. Con manos temblorosas, Lucía desató la cinta que ataba el pliego y comenzó a leerla en voz baja, como si temiera que el aire la oyera. «Querida madre», comenzaba, «hoy he visto a la mujer de la montaña. Nunca creí en las historias que contaban sobre ella, pero su mirada era de una tristeza profunda. Me miró y sentí su dolor como si fuera mío. Me dijo que un día su hijo volvería a casa, pero que no me fuera nunca de este lugar, que el río que serpentea por este pueblo guarda secretos que deben ser desvelados solo cuando el tiempo sea correcto. No entiendo lo que esto significa. Quizás, si hace años hubiera creído en las leyendas de los abuelos, podría haber encontrado respuestas».
A veces pienso que la tierra tiene memoria, Lucía, y que los muertos no se van realmente. Siempre están rondando, observando, recordando. Cada palabra retumbaba en su mente como un eco antiguo. El hombre silencioso la había advertido sobre la verdad que aún no había descubierto. Su corazón latía con fuerza y una sensación de miedo y expectativa se entrelazaban en su pecho. Con el alma encogida, Lucía se dejó llevar por la emoción y decidió que le hablaría a su abuelo. Se dirigió a la entrada del pequeño rancho donde él había vivido por tantos años. Cada paso resonaba como un llamado a la conexión, a la búsqueda de respuestas. La luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta, mientras la tarde se convertía en noche. Al llegar, el pueblo ya se preparaba para cerrar su jornada. Las luces se apagaban lentamente, mientras las sombras se alargaban como los recuerdos que ella había leído. Al abrir la puerta del rancho, el aire estaba impregnado del olor añejo de la madera y de la tierra húmeda que tanto amaba. Como un niño que entra en un mundo de cuentos fantásticos, Lucía se acercó a la figura de su abuelo, que estaba sentado en su viejo sillón de mecedora. El hombre silencioso, hombre de pocas palabras y muchas historias. «Abuelo», comenzó. La voz le tembló al decirle aquel saludo. No era habitual que ella abriera el corazón de esa forma. «He encontrado algo en el desván, una carta tuya, sobre la mujer de la montaña». El abuelo alzó la vista de la trémula llama de la vela que iluminaba su rostro canoso. Sus ojos, cargados de vivencias y secretos, se encontraron con los de su nieta. ¿Una carta? Ah, Lucía, la mujer de la montaña no es simplemente un relato para asustar a los niños. Es la voz de la tierra, la conectividad de lo que fuimos y lo que somos ahora. Esa carta que encontraste es un brillo en la niebla de nuestra historia. Dímelo, ¿qué dice? La joven sintió que el tiempo se detenía, mientras empezaba a relatarle palabra por palabra las revelaciones de su carta. Los ojos de su abuelo se iban ensombreciendo según narraba, como si cada palabra reviviera antiguas memorias, heridas no cicatrizadas. Que el río guarda secretos, abuelo. ¿Qué secretos son esos? Su voz se convirtió en un susurro, como si temiera despertar a aquellos que habitan el recuerdo. El hombre silencioso suspiró, dejando que el aire pesado atravesara sus labios. El río, querida, no solo es agua, es un flujo de vida. Quienes caminan a su lado sienten su latido. En sus aguas también habita la memoria del pueblo, la historia de nuestros ancestros y de aquellos que han perdido su camino. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, sabiendo que el momento tenía que ser muy sagrado. Este lugar guarda secretos de amor y dolor, Lucía, de aquellos hijos de la tierra que olvidaron su camino, pero que pueden recuperarlo si son lo suficientemente valientes. ¿Valientes?, ella repitió. ¿Valientes de qué? He vivido aquí toda mi vida y nunca he tenido que ser valiente más que para superar la mirada de los demás, la carga de un pecho llenándose. ¿De qué se trata esta historia? El abuelo hizo una mueca, como si una sombra le cruzara el alma. De los miedos que llevamos dentro, pero que nunca nos atrevemos a compartir. Lucía, cuando una vida se gesta, no es solo el fruto de un amor, es la herencia de todo lo que hemos vivido y no hemos olvidado. Los astros se alinean y a veces las historias se repiten. Solo debes saber leerlas. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente. En ese instante la figura de su abuelo se desdibujaba en la penumbra del recuerdo, hasta que tuvo la certeza de que su corazón latía junto con la tierra, con el río que fluía a su lado. Ya no era solo una joven cargando un embarazo, era un lazo, la intersección de muchas historias y vivencias. ¿Y si no tengo el valor suficiente, abuelo? ¿Qué pasaría entonces?, preguntó, aferrándose a la última brizna de duda. Todo lo que quieras saber está en ti, Lucía. Es más que el niño que llevas. Es el eco de sus voces, el deseo de encontrar el camino de regreso a casa. No tienes que hacer esto sola. Somos parte de una comunidad que conecta lo visible y lo invisible. A medida que las palabras de su abuelo llenaban el espacio, la habitación parecía vibrar con una energía que no había sentido antes.
La vida que crecía en su interior latía al unísono con sus emociones. Esa revelación de su abuelo era el primer paso hacia un viaje desconocido. Sin embargo, el miedo seguía rondando como un oscuro predador. «¿Debo enfrentar a la mujer de la montaña, abuelo? ¿Qué debo hacer para cumplir con el legado?» Él sonrió, pero la tristeza se era curto en su mirada. «Tu viaje no está en enfrentarte a la mujer, sino en encontrarte a ti misma. Habla con el río, escucha a la tierra y, sobre todo, no olvides el silencio. Ahí encontrarás los ecos de lo que no se ha dicho. Estaré aquí, siempre. Mientras yo vea el río, tú serás su flor». Y así fue como Lucía comprendió que su vida estaba entrelazada con las historias antiguas de su pueblo, un lugar donde el tiempo era un ciclo eterno. La joven embarazada, armada de palabras e historia, comenzaba a entender que su rol en este mundo era mucho más grande de lo que había imaginado. El río era su camino, guardando secretos que aún estaban por ser desvelados, mientras los ecos de quienes la precedieron resonaban en cada paso que daba. El viento soplaba con fuerza aquella tarde mientras un rayo desgarraba el cielo gris. El eco de la tempestad se solidificaba en el pueblo, donde los rumores danzaban entre los tablones desgastados de las casas. La noticia de la muerte del anciano José había corrido como pólvora, como solía hacerlo todo en esas tierras áridas, donde los secretos se guardaban más celosamente que las llaves de los corrales. En su casa, repleta de fotografías amarillentas y historias susurradas, la joven embarazada, Clara, se movía inquieta entre los muebles cubiertos de manteles, como si las sombras del pasado quisieran atraparla. La voz de su madre resonaba en su mente. «Dame un poco de ayuda, Clara. La muerte es como el verano. Llega sin avisar y te deja con la piel quemada». Clara cerró los ojos y dejó caer unas lágrimas que sabían a tierra mojada. Llevaba días sin poder sacar de su cabeza el eco del anciano, su risa y su mirada profunda. Durante el velorio, el aroma a tierra húmeda y flores marchitas se entremezclaba, y las lágrimas caían a granel. Alrededor del ataúd, las mujeres cantaban viejas canciones de amor y desamor, entrelazando sus voces en un lamento que se sentía en el aire. El anciano era querido en la comunidad, así que los lamentos intervenían por momentos, creando un ambiente donde la tristeza se transformaba en un abrazo colectivo. Clara se mantuvo a un lado, sintiendo que su vida en ese instante no importaba frente a la vida de quien había sembrado tanto en aquellos terrenos secos. A su lado, su madre la observaba, con el rostro surcado de arrugas que parecían contar historias no contadas. «¿Te das cuenta, Clara? Lo que es vivir en esta tierra a veces es más que una carga, es también una bendición. Cada rayo de tormenta trae consigo la posibilidad de renacer», murmuró en voz baja, mientras sus manos temblaban al sujetar un rosario desgastado. «¿Y qué será de mí cuando esta niña llegue, madre? ¿Cómo voy a hacer que este lugar la abrace como ha hecho con nosotros?» Clara dejó escapar el aire, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sus pensamientos danzaban entre un futuro incierto y el presente crudo. «Ahora mismo somos fuerza, Clara. Y aunque el viento esté en contra, juntas vamos a hacer un refugio para ella», respondió su madre, apretándole la mano. Sin embargo, la desesperación no la abandonaba. Movilizaba sus pensamientos a raíz del desalojo que se rumoreaba, un inminente enfrentamiento entre los terratenientes que buscaban apropiarse de los terrenos donde habían nacido y crecido. Esa noche, la tormenta llegó con furia. El viento aullaba como almas perdidas al atravesar caminos de tierra, mientras la lluvia caía en cascadas. Clara se arrodilló en el suelo de su habitación, sintiendo las contracciones que se intensificaban y la encajonaban entre el deseo y el miedo. Era como si algo ancestral estuviera en juego, un ciclo de vida misteado con la muerte, pero todo clamaba por surgir cuando el rayo iluminó su rostro. En un instante, su mente viajó a su madre en un pastizal, sosteniendo la aguja y el hilo de la vida, bordando en las tardes de verano los sueños sobre las sábanas blancas. De repente, un grito rasgó el ambiente. Era ella misma, lanzándose a la orilla de un mar que la desbordaba, mientras la casa se estremecía. No había tiempo para los pensamientos rumiantes,
solo para los instintos puros. Por un momento se sintió flotando, visitando recuerdos de infancias pasadas, de risas en la plaza, de historias contadas por el anciano que en ese mismo instante cruzaba el otro umbral. Las paredes de la casa vibraban con el peso de las goteras, el aire estaba estancado en una mezcla de miedo y esperanza, y Clara sabía que no podía sola. Su madre, fiel a su propia naturaleza, llegó corriendo justo a tiempo. Respira, Clara, respira hondo. Recuerda lo que te enseñe. El dolor es pasajero, pero la vida es un regalo, decía mientras sus ojos viajaban entre el caos de la habitación y el alarido profundo que brotaba de la joven. Clara sintió que el tiempo se había detenido, que cada segundo pertenecía a una eternidad. «No puedo, madre, no puedo soportarlo más», exclamó entre sollozos mientras su madre la acariciaba el pelo como una danza suave que la anclaba en este mundo. «Sí puedes, Clara, porque este dolor es un camino hacia la vida. La tormenta solo es el principio de lo que vendrá». La empujó a mirar a su alrededor, al reflejo del rayo que iluminaba la habitación, un recordatorio de lo efímero que es el tiempo. Y en medio de ese clamor, Clara comprendió que no era solo su vida la que pendía de un hilo, sino muchas otras: la historia del pueblo, los sacrificios de su madre, las tradiciones que se desvanecían en el aire seco. Con cada contracción, sentía cómo el futuro se gestaba entre sus entrañas, mientras el lamento de las mujeres en el velorio anciano se entrelazaba con los gritos de vida que ella misma soltaba, como un canto de resistencia. Fue entonces cuando comenzó a llover, con fuerza y sin compasión, no solo sobre el cielo gris, sino también sobre el alma de Clara. Las paredes temblaron al ritmo del huracán, pero dentro de ella había una calma, un entendimiento profundo de que la vida surgía del caos. La habitación se iluminó con los destellos del rayo cuando Clara cerró la mandíbula y respiró hondo, preparándose para enfrentarse a la tormenta que le había sido destinada. «Voy a empujar, madre, lo haré ahora», dijo con voz ronca, mientras se colocaba de pie con el apoyo de su madre, y entre gritos y gemidos de dolor, Clara se preparó para cruzar el umbral entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro, entre la tormenta que la retaba y la esperanza que anidaba en su vientre. Cada contracción era un eco de lo que era ser mujer en aquel pueblo, un canto valiente de ancianas que habían dado vida en las mismas tierras áridas. Cada grito de Clara resonaba como un tributo a generaciones pasadas. Casi se podía escuchar a los vientos recibir la voz de su madre en ese momento, un cántico de tribu que nunca dejó de existir. La lluvia bebía cada grito con avidez, y de repente todo el ruido de la tormenta se volvió un eco lejano. Fue en ese instante de desespero, cuando sintió que todo el dolor se convertía en un único lamento, uno que trasciende el tiempo, que ya no pertenecía solo a Clara, sino a todas las mujeres que habían vivido y respiraban en el aire que la rodeaba. «Ya viene, Clara, empuja, siente la vida», clamó su madre con una voz llena de fervor, mientras la luz del relámpago iluminaba sus rostros. El tiempo había pasado para hundirse en la memoria, y Clara empujó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el alma de sus ancestros la guiaba, un camino ya marcado por el sudor de quienes habían luchado antes que ella. Y justo cuando un nuevo rayo rasgó el cielo, Clara sintió un aliento cálido entre sus manos. El llanto de su recién nacido resonaba como una melodía ancestral, mezclado con la tormenta que rugía alrededor. En ese instante, no solo había traído a su niña al mundo, sino también un futuro lleno de promesas. Una sinfonía de vida brotaba del silencio de lo desconocido, una historia nueva que comenzaba a forjarse entre la lluvia y el lamento. La casa sonó a música, a medida que el viento se calmaba, como si el universo aplaudiera el desafío de Clara. Y así, la joven madre, cansada pero llena de amor, miró a su pequeña. La tormenta se había llevado las sombras del anciano, pero había traído, a cambio, una luminosidad que parecía bailar en la penumbra de esas tierras. Si bien detrás de ellas cernía la amenaza del desalojo,
una sombra sutil que se acercaba con pasos silenciosos, Clara sabía que, aunque no existiesen certezas ni garantías, la raíz de su historia emergía entre la tierra seca, y que ese mismo viento que arrasaba con todo podía ser la fuerza que empujara un nuevo comienzo. En la fragorosa luz de la tormenta, una chispa de resistencia había nacido, y Clara, con su hija en brazos, decidió asumir la lucha para que la vida floreciera en cada rincón de su pedazo amado de tierra. En la penumbra de la habitación, Clara sentía que el pasado, el presente y el futuro de su linaje se entrelazaban de manera indisoluble, formando un tejido rico y colorido. El murmullo de su madre al hablarle sobre las tradiciones de su pueblo servía como guía, un hilo dorado que la llevaría a enfrentar lo que estaba por venir, un futuro en el que la lucha por la tierra y la vida serían inseparables. El tiempo siguió su curso, y aunque la tormenta se disipó, los ecos del pasado seguían resonando, como fantasmas que se negaban a ser olvidados. El viento soplaba con fuerza en el corazón de la aldea, arrastrando consigo hojas secas que danzaban como espíritus perdidos entre las calles de tierra. La luz del atardecer se transformaba en un manto dorado que cubría las casas de adobe. Doña Teresa, la anciana del pueblo, decía que cada atardecer era un cuadro que Dios pintaba solo para aquellos que supieran mirar, aunque muchos ya no levantaban la vista de sus tareas cotidianas. Entre ellos Rosa, la joven embarazada, que en aquel momento miraba desde la entrada de su humilde hogar, sintiendo el peso de su propia existencia y de la vida que crecía en su interior. «¿Y qué harás cuando nazca?», preguntó su amiga, Clara, que llegaba con un canasto lleno de tortillas recién hechas. La harina aún bailaba en el aire, dejando una estela de olores que llenaban las fosas nasales de Rosa como promesas de un futuro incierto. «No lo sé», respondió Rosa mirando hacia el horizonte, a donde el sol se ocultaba como si en su descenso buscaran llevarse todas las certezas del día. «Solo sé que tengo miedo. ¿Y si el niño va a ser como...?» No se atrevió a pronunciar la palabra que atormentaba su alma. Clara dejó el canasto en el suelo y tomó las manos de Rosa entre las suyas. «No puedes pensar así. La vida es un círculo. Cada día trae sus propios retos y alegrías. Tu bebé será un nuevo comienzo, una nueva esperanza». «No es solo eso, Clara. Dicen que su padre...» La voz de Rosa se apagó, llena de recuerdos amargos. «Nunca estuvo aquí para mí, y si vuelve, temo lo que eso significaría». En aquel momento, un trueno rompió la quietud, como un recordatorio de que el mal nunca está lejos. Desde hacía años se rumoreaba que Enrique, el padre del niño, había pasado a ser más leyenda que realidad, pero el eco de su nombre seguía resonando en cada rincón del pueblo. La noche se posó sobre la aldea, y el aire se tornó más frío, pero dentro de la casa de Rosa había calidez. Las paredes, habitadas por el recuerdo de risas y lágrimas, eran testigos de su vida. «No permitas que el miedo te consuma. Si él regresa, tú ya no serás la misma. Tienes que luchar por tu hijo, Rosa», Clara insistió con la voz firme. «Eres fuerte, más de lo que crees». Al día siguiente, Rosa salió al mercado. En cada paso sentía la mirada de los demás, las habladurías, los juicios que se cernían sobre ella como nubes de tormenta. «Mira, ahí va la joven que va a ser madre sin padre», decían algunos, y otros reían en voz baja, como si eso pudiera restarle valor a su bella espera. «Si pudieran ver en mi alma, entenderían que el amor no se mide en presencias, sino en luchas diarias», pensaba mientras cambiaba algunas monedas por verduras y huevos, contemplando la vida que pulsaba a su alrededor, ajena a su angustia interior. Pero el destino tiene una forma peculiar de jugar con el corazón de las personas, y ese día no sería la excepción. Al regresar, cargando los víveres, sintió un escalofrío. La risa de los niños jugando en la plaza se desvaneció, y de entre las sombras emergió una figura que la heló por completo. Era Enrique. Su rostro, marcado por el tiempo y el desasosiego, todavía poseía el atractivo que había cautivado a Rosa años atrás. «Rosa», gritó, pero ella dudó.
La última vez que lo había visto, se desvaneció en una noche de tormenta, dejándola sola con su agonía. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz apenas audible, incapaz de contener la mezcla de miedo y esperanza. «Te creía perdido». «Estoy aquí para quedarme», respondió él acercándose. Con cada paso que daba, el miedo se intensificaba en el pecho de Rosa. «He cambiado, lo prometo. Estuve perdido, pero ahora quiero ser parte de tu vida, de la vida del niño». «¿Y qué sabes tú de ser padre?», replicó ella, inflamada de indignación. «¿Acaso crees que solo aparecer y decir que has cambiado te da derecho a formar parte de nuestra vida?» Enrique miró hacia abajo, como si un peso lo asfixiara. «Sé que he cometido errores, pero todo este tiempo he estado buscando una forma de redimirme, de dejar atrás lo que fui». Mientras la tensión se hacía palpable, los acordes de una guitarra flotaron en el aire, recordando tiempos sencillos de música y baile. «Esa noche de tormenta», concluyó él con voz quebrada, «nunca supe cómo volver, y ahora...» «¿Y ahora qué?», interrumpió Rosa, incapaz de contener las lágrimas. «¿Vas a decirme que todo estará bien? No tengo espacio para ilusiones, Enrique». «Ya no». El silencio que siguió fue capaz de cortar el aire. Por un instante, las sombras del pasado se precipitaron entre ellos, mezclándose con el desear de un futuro imposible. Rosa sintió la presencia de su bebé moverse en su interior, como si adivinara la tormenta que se desataba fuera de ella. Y así, enfrentados como el viento contra la tierra, Rosa y Enrique comenzaron a delinear el mapa de sus emociones reprimidas, cada palabra un paso hacia el abismo o hacia la esperanza. «¿Cómo puedo confiar de nuevo en ti?», preguntó Rosa con el corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo sé que esta vez no desaparecerás otra vez?». «Te lo prometo, Rosa, quiero ser más que un espectro del pasado. Estoy aquí para quedarme». Su voz era fervorosa, pero las palabras podían ser solo palabras, un eco vacío que se perdía entre el aire. Un estruendo rompió la calma de ese intercambio. En un rincón de la plaza, una explosión de fuego iluminó el cielo al caer una chispa de un viejo farol que nunca había dejado de parpadear. Las llamas comenzaron a devorar las sombras, como si la propia aldea estuviera eligiendo un nuevo comienzo a través de la destrucción, recordando a todos lo efímero de sus vidas. «¡Corre!», gritaron los vecinos, mientras el pánico empezaba a hacerse canción entre las calles. Rosa tomó la mano de Enrique, pero un grito desolador rompió el aire. «¡El campo, los sembradíos!». «No podemos quedarnos aquí», dijo ella, sintiéndose extraña en la piel de quien una vez fue. «¿Qué harás tú?». «Lo que sea necesario. Estoy aquí, Rosa. No tengo otra opción», contestó él, llevando su mirada hacia el fuego que comenzaba a acercarse. El pueblo comenzó a responder con efervescencia, cargando cubetas de agua, gritando instrucciones, pero entre todo el bullicio, Rosa sintió el escalofrío del desamparo. Los recuerdos la asaltaron. La noche de su concepción, el amor fugaz y el miedo del abandono. Enrique, con su vida a cuestas, comenzó a ayudar. Llenaba cubetas y las pasaba a quienes estaban formando una cadena para combatir las llamas. Rosa lo observó en shock, como si el fuego desnudara la verdad más profunda. ¿Podría ser que este hombre, el que una vez le había causado el dolor más absoluto, fuera también quien, en un momento de crisis, demostrara su verdadero valor? La noche se convirtió en un caos, sudor, llanto y fuego. Se olvidaron del pasado mientras luchaban juntos. Era como si el aire y la vida se fusionaran en aquel instante. La esperanza y la desesperación coexistían, mientras los rostros de todos se iluminaban de rojo. «Oh, Rosa», dijo Enrique después de un rato, mientras se tomaban un respiro, «prometo que lucharé por nuestra familia. Nunca más me iré». «¿Cómo puedo creerte ahora?». La voz de Rosa rebosaba dolor ante la inmensidad de lo que estaban viviendo. «Esto es más que solo salir adelante. Esto es sobre un cambio real». Y mientras las llamas continuaban devorando las sombras, Rosa tomó una decisión. «Tendremos que hacer esto juntos, pero debes demostrarme que realmente has aprendido». La lucha continuó, y al final de la noche, el fuego fue reducido a un mar de cenizas, pero de esas cenizas podría renacer algo nuevo.
El pueblo se sentó en la plaza, exhausto pero unido por el dolor compartido. No era un final feliz, todavía había incertidumbre. La vida no se muestra en blanco y negro, sino en matices. Así, en el eco de una noche de fuego y desposesión, se dieron pasos inciertos hacia el mañana. La mañana trajo consigo el rayo de esperanza que todos aguardaban. En la plaza, mientras el sol se alzaba, Rosa tomó la mano de Enrique. Con su bebé a punto de nacer, decidieron que esta vez no huirían. Cada uno, desde sus propios defectos y virtudes, se enfrentarían al futuro juntos. De esta manera, el rumor del pasado se convirtió en murmullo, y el pueblo comenzó a constelar historias de renacimiento. Años después, en el lugar donde una vez hubo fuego, ahora crecía un rosal robusto. Las flores rosas, alegres y vibrantes, eran símbolo de su nuevo hogar. En ese rosal se construyó la Casa Esperanza, donde Rosa y Enrique decidieron vivir, rodeados del eco de las risas de sus hijos, el aroma de las tortillas y la visión de un futuro brillante. La vida florecía, y ese lugar se convirtió en refugio para cualquiera que necesitara redención. ¿Sabes lo que siempre deseé?, dijo Rosa mientras miraba a sus hijos jugar. Ese fuego que arrasó nuestra aldea no fue solo destrucción, también trajo un nuevo comienzo. Y aquí termina el miedo, aquí comienza la vida, completó Enrique, aún tomándola de la mano, mientras miraban juntos hacia el horizonte, hacia un nuevo amanecer lleno de promesas.